Gracias. León. Estoy pasando por una situación muy difícil, ya que mi hermano, con el que he vivido durante 20 años, está enfermo de cáncer. Yo me fui a vivir con él porque enviudé. Sé que se va a morir y no sé cómo procesar esto. Si me invitaron mañana a seguir con el tema. Con el tema, y con mucho gusto le contestaré. Sí, bueno, entonces mañana, sí, dada la gran cantidad de preguntas, lo interesante del tema, yo espero que también lo sea para ustedes. Invitamos a Roger a que nos acompañe mañana a partir de las 11:30 de la mañana. Estará él contestando llamadas, todo esto en relación al duelo, a la pérdida, al perdón. Porque nos quedamos apenas en la primera fase del duelo. Yo ya estoy que se me queman las habas por saber cómo suelto mis rencores. Vamos a hablar sobre el duelo, vamos a hablar dónde entra el perdón, sí, y vamos a hablar del concepto de soltar y de renunciar. Muy bien. Y todas las cosas que dijo Roger que yo hago, excepto la de violación, que hago como ser humano también, pues es que me impactó. Bueno, mi afectado colega, ya nos vamos. Recordándoles los números telefónicos. Pero yo no voy a dormir, estoy sudando. No le hace, doctor, espérame tantito. Mayores datos, mayor información en torno a lo que nuestro invitado de esta mañana ha planteado, Roger Martínez Peniche, de el Centro de Intervención en Crisis. Una invitación cordial para que asistan a cualquiera de estos talleres en las calles de Tamaulipas 213. Mayores informes, cómo no, 2614-2165, 2614-2165 y 5276-4714. 5276-4714, vendrán diferentes talleres, diplomados, cursos, elementos que pensamos nosotros nos ayudarán a vivir mejor. Gracias. Y trajo Roger cantidad de literatura que valdrá la pena que la tratemos de difundir. Había un libro, no sé si vienen en orden, Roger, sí, pero el del final, o este que acabas de pasar, no aquel, que me parece que incluso la portada está extraordinaria, Perdonar y Olvidar. A mí me llamó la atención más otro que se llama... ¿Cómo curar las heridas que no merecemos? A mí me llamó más la atención uno que dice, el infierno del resentimiento y la magia del perdón. ¡Ay! Oye. Estábamos metidos. No, y además disfruté su valiosa intervención y su espíritu de ayuda hacia las personas, hacia la comunidad. Es encantador la forma en que ustedes tratan al público. Muchísimas gracias, Roger, pero nosotros teníamos una cita contigo para hablar del duelo. Bueno, el concepto original era hablar del perdón y ubicarlo dentro del proceso del duelo, en el cual tratamos únicamente la primera fase, el impacto emocional con sus 2 etapas de negación y confusión. Luego nos pasamos al perdón única y exclusivamente para hablar conceptos básicos e intentamos ubicarlo dentro del proceso del doliente. Luego hablamos también en forma enunciativa de las pérdidas de vida, esas pérdidas necesarias que nos permiten crecer como seres humanos y que se consideran insoslayables, inevitables, ¿no? Y luego hablamos de la agrupación que habíamos formado en Casa Víctor Frank, AC, y empezamos a enunciar su objetivo, el profesorado, enunciamos también su dirección y teléfonos. Así ya con este pequeño resumen podemos proseguir. ¿Por dónde retomamos? Pues tú decías que habías realizado un pequeño resumen de lo que habías planteado y que lo importante era hablar del duelo el día de hoy. Ok. Debemos entrar a la segunda etapa del duelo, que es la reacción defensiva, y donde ubicamos 2 pasos, que es el coraje y que es la culpa. Recuérdame cuál es la primera, por favor. El impacto emocional. Ajá. Es tal el impacto que nuestra sabiduría organísmica no la acepta. Y entramos en una etapa de negación, no me puede estar sucediendo esto. Ajá. Y nos encerramos internamente como un caracol. Bueno, esa es una sabiduría del cuerpo que nos permite que aquello que no podamos soportar en nuestra mente no se acepta.
Pero entramos en un estado de confusión que nos desafocamos. Es más, estamos en el mundo y no estamos. Es como una cámara, un lente que no puede afocar. Estamos en un estado irreal. En Veracruz decimos nos quedamos pasmados. Pasmados, ajá. Y inmediatamente después entramos a la reacción defensiva. La primera reacción defensiva es rebelarnos contra todo. No lo aceptamos. No aceptamos que a nosotros nos esté sucediendo esa pérdida. Es terrible, es enorme la situación que vivimos y nos quedamos atrapados un largo tiempo. Y empezamos a meternos dentro de nosotros mismos y alejarnos del mundo. Por ahí hay una frase que quisiera compartir con ustedes. Cuando la conmoción se disipa, casi siempre usted no está listo para enfrentar la realidad de la pérdida. Uy. Reacción defensiva. Viene del latín re, hacia atrás, y actio, actionis, producir efectos, hacer algo defensivo. Del latín defender es separar lo que ofrece peligro, protegernos. E ibu, aptitud. Nos ponemos en aptitud de defensa. Pero mientras estemos en esta actitud de defensa, estamos enganchados. No podemos con el mundo, nos estamos degradando y entramos al coraje. Cuando su llanto o su excesivo hablar o su mudez se van tornando en enojo, va entrando a esa etapa. Esta reacción emotiva de coraje empieza a sentirse cuando la herida emocional por el desamparo comienza a hundirse, a ahondarse, a tocar al sí mismo. Nos encontramos incapaces de adecuar emociones y heridos en sí mismos tratamos de reaccionar. La primera es, me rebelo contra todo lo que esté alrededor, principalmente contra lo que se tiene próximo. El coraje se desplaza en todas direcciones y se proyecta contra lo que nos rodea. Es un momento delicado porque el dolor está llegando a uno mismo y es por eso que se arremete contra todos. Y al considerar una pérdida injusta, una pérdida, la consideramos que no la merecemos, casi siempre el origen de su enojo no tiene nada que ver, o muy poco, con las personas que se convierten en blanco de sus corajes. Por eso dice que el que tiene una pérdida y entra en crisis se vuelve una persona intolerable. Atacamos a todo. Le mentamos la madre a medio mundo. Le mentamos la madre a Dios para los creyentes. Sí. No podemos con el dolor. Y de eso nos pasamos a una etapa que se llama ira. Y entramos al resentimiento después, que es un dolor podrido, no procesado. Es un dolor que nos envenena el alma y que nos enferma, pero no nos enferma nada más físicamente porque lo somatizamos, sino se nos enferma espiritualmente. Es muy difícil de salir de él. Estamos empantanados. Sentimos que no podemos con el mundo y que tenemos una carga imposible de soportar. Era dolor podrido. Ahí nos quedamos, ahora regresamos. Ay, entonces, a ver, Roger, nos quedamos con el dolor podrido, que eso es como gangrena en el alma. Es una, más que gangrena. Más que gangrena, algo peor que gangrena. Sí, ¿Lepra? Es un cáncer espiritual. Cáncer. Ajá. De todas maneras te mata. Te mata. Ajá. Sin embargo, Marcel Proust, con su gran apertura de conciencia, nos dice, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Ah. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita a vamos veces a ver. los metemos en el mismo paquete. No, Roger. Es que todo el mundo en esta cultura que nos han enseñado a no tener dolor, no sé cuántas formas de... El dolor no es más que un aviso, que algo anda mal,
No nos dice qué, pero es la sabiduría de esa máquina perfecta que es el organismo nos dice que algo anda mal. ¿Y qué es la ira? Vamos a hablar rápidamente qué es la ira. El señor X maldice a los médicos que no pudieron salvar a su hijo. Aquella mujer odia al amante que lo abandonó. Recordemos que el odio es el amor herido. El odio es el amor triste. Ay, el odio es amor triste, como dice la canción. La canción de Curiel. El odio es amor triste. Tu recuerdo no existe, decir. Letra de Ricardo López Méndez. Bueno, vamos a cantar mejor. Habla horrores de su jefe que lo despidió. Este hombre maldice a su padre que en ningún momento dejó de evidenciar el hecho que deseara que no hubiera nacido. Aquella mujer se enoja con su madre cuando se da cuenta que su enfermedad es incurable. Esa mujer habla pestes de su hermana que venía arruinándole la vida desde el momento en que nació. Aquel joven maldice a la vida porque perdió una pierna en el accidente. Otras veces se arremete contra el mismo desaparecido. Maldito, ¿por qué te fuiste? O maldita, me dejaste. En ocasiones se maldice también a Dios para los creyentes. Y se le increpa, se le interpela, se le dice por qué y por qué a mí. Lo más engañoso es maldecir a Dios, porque parece que no nos oye. Sin embargo, quiero compartir algo. Cuando yo estaba a punto de derrumbarme por la muerte de mi hijo, me acordé de un padre, voy a guardarme el nombre, que lo casó y le habló tan bonito en la boda que busqué ayuda. Le dije, padre, quiero ir a platicar con usted, pero nada más soy de una sola cara. Quiero decirle que le estoy mentando la madre a Dios cada 20 minutos. Me dice, vente. Y fui a verlo. Y hablaba y él sacaba de un libro escrito a mano palabras hermosas sobre el dolor, pero exactas. Parecía que era poner entre comillas lo que ella estaba platicando. Y le digo, ¿y ese libro, padre? Mira, lo hice cuando murió mi madre. Y en ese momento me puse a recoger todas las grandes frases sobre el dolor y la escribí. Y en aquel entonces yo no le mentaba a la madre a Dios cada 20 minutos, sino cada 20 segundos, me dice. Porque no has entendido que la blasfemia y la oración son hermanas siamesas, me dice. Y van a Dios. Yo creo en un centro de energía, sí creo. Ajá, sí. Que los católicos llaman Dios y los israelitas el impronunciable, etcétera, etcétera, pero sí creo en ese centro de energía. Y me di cuenta de eso, que siempre habrá una persona más fregada que uno que le quiere dar la mano, siempre. Y le dije en ese momento, padre, ¿no me dejaría leer ese libro? No. Hoy estoy en barata, te lo regalo. Ah, caray. Ahí es cuando empecé otra vez a reincorporarme a la vida y dije, ojalá que este sufrimiento, encontré sentido de la muerte de mi hijo, aunque sea en pequeña escala, lo pueda transmitir hacia otras personas y ayudar a gente que está en el proceso del duelo y que pueda aprender a perdonar. Y ahí es cuando me metí de cabeza a estudiar. Luego pasaré a la literatura referente a esto, pero quiero decirles que el curso sobre el perdón que se da, tiene mucho de vivencial y mexicano. Son experiencias de toda la gente que ha asistido a 50 talleres del Centro de Crecimiento a partir de la crisis, aunque se está dando en Casa Víctor Frank por un grupo de profesionistas que entre todos tienen más de 100 años de docencia en las mejores universidades de México y que nos unimos para tratar de encontrar un espacio, el espacio donde se pueda ayudar a la gente a ser mejor, a procesar sus pérdidas, a solucionar sus crisis y a darles armas para que puedan enfrentar esta época tan traumática que todos estamos viviendo. Fíjate, abriendo paréntesis, Roger, ayer cuando salíamos de la conversación, yo te decía que era justamente lo que me parecía más atractivo de tu
de tu taller, que era la experiencia humana, no tamizada a través de ninguna línea específica ideológica, no a través de ninguna... Perdón, Sí. Y vamos a hablar del concepto de soltar y de renunciar. Muy bien. Y todas las cosas que dijo Roger que yo hago, excepto la de violación, que hago como ser humano también, pues es que me impactó. Bueno, mi afectado colega, ya nos vamos. Recordándoles los números telefónicos. Mañana a seguir con el tema. Con el tema y con mucho gusto le contestaré. Sí, bueno, entonces mañana, sí, dada la gran cantidad de preguntas, lo interesante del tema, yo espero que también lo sea para ustedes. Invitamos a Roger a que nos acompañe mañana a partir de las 11:30 de